estamos hablando de que el idioma se está vulgarizando. A los que estamos grandes oímos las letras de las canciones y a mí sí me ruborizan, la verdad. O sea, a mí se me dan penita lo que dicen. Y cuando oigo a los chavos hablar, digo, ¿cómo diablos? Hasta digo, dijo la dulce princesita. Así les digo en el salón. Oigo una mala palabra y yo, dijo la dulce princesita. Y se me caen, ay, profe. Y me alegan que el feminismo, que la libertad, que la igualdad de género, etcétera, etcétera. Por otro lado, yo he notado que la gente joven tiene un vocabulario mucho más restringido. Y yo le decía a Ceci que que para mí el vocabulario son como los píxeles en la cámara. Si tienes pocos píxeles, la imagen es borrosa. Si tienes mejor vocabulario y más píxeles, la imagen es más nítida. Ahorita la palabra hueva significa como 6 cosas diferentes, ¿no? Puede ser hartazgo, puede ser cansancio, puede ser como 6 cosas diferentes. De modo que si a mí me dicen, ay, tengo mucha hueva, no sé si no durmió bien o si ya le dio flojera a mi clase porque la estoy haciendo súper aburrida y no sé a qué se refieren. ¿Hasta qué punto se está empobreciendo el lenguaje? ¿Hasta qué punto se está vulgarizando? ¿Hasta qué punto está haciendo que la gente nos esté limitando en nuestro abanico de opciones para expresarnos? ¿O hasta qué punto no es cierto? Y nada más una resemantización de las cosas, ¿no? Es lo que queremos que platiquemos. Y pues, a ver, primero, sí, somos más vulgares, somos más nacos o no somos más nacos. A ver, dime. Yo no creería que pudiéramos poner una etiqueta a que el menor uso de ciertas palabras o menor uso de palabras en general, tener menos palabras, va a hacer directamente que se use esta etiqueta como empobrecimiento, porque como tú decías, a mí me parece que el hecho de que haya más funcionalidad y que podamos decir más cosas con menos palabras, pues tiene otro valor. Y más que decir que tenemos menos palabras, entonces como que esa comparación no me hace clic con el lenguaje porque el lenguaje es algo vivo, entonces que lo estemos usando y maleando a mí me genera más como el por qué que ponerle como un valor a eso, porque finalmente en las generaciones cuando van cambiando, pues va habiendo nuevos códigos. Entonces esos códigos habría como valorarlos el cómo están funcionando más que decir como ya no los entiendo, entonces no sé, me parece que es pobre. Ok. ¿Y tú qué piensas? ¿Si se está empobreciendo o no? Lo hemos considerado en el tema de la comunicación. Tiene demasiadas aristas. Entonces, debemos de identificar que una cosa es funcionalidad y otra cosa es elegancia. Si lo comparamos, no tanto como empobrecimiento, sino como falta de elegancia en la forma de hablar, podemos decir que sí lo hemos hecho. Okay. Pero lo hemos hecho basado precisamente en esa funcionalidad y en el lapso de que esa funcionalidad nos completa con diferentes ambientes y contextos. Entonces, si nosotros tenemos resultado con esa funcionalidad, estamos a gusto y no nos obliga a seguirnos superando. Ok, entonces, por ejemplo, si yo ya domino un promedio de 300 palabras y con esas 300 palabras me voy a entender bien, no importa si son elevadas, ¿no? O consideradas vulgares, entre comillas, porque tendremos que definir qué es vulgar, ¿no? Entonces, pues no deberemos estar como asustados de qué es lo que está pasando con el idioma. No, porque finalmente, si tú te pones en perspectiva, ¿cuántas personas hablan español? Sigue habiendo muchísimas personas que hablan español y el hecho de que una lengua desaparezca o no dependería justamente de los hablantes que la mantienen viva, como una cosa que yo nombramos así, que está viva porque la hablamos, porque hacemos cosas con la lengua, en sentido de idiomas, sonó como muy mal, y que justo es eso, y justo como todas estas formas vulgares tienen que ver también con esos dobles sentidos que en este momento pues yo no dije alguna palabrota, pero puede prestarse a eso porque estamos en un ambiente relajado y todo. Una cosa es el desnudo y otra cosa es lo que piensas del desnudo, ¿no? Sí. En una película, en una escultura, en una pintura. Exacto. ¿Algo así? Y creo que también como estas etiquetas ya no están dentro de lo que atañe a la lengua, sino que es algo moral y que van a conjuntarse en algún momento porque la lengua tiene su dimensión social, pero no es algo estrictamente de la lengua el que sea elegante o no, el que sea correcta o no es algo inherente a la lengua. La lengua es expresión y es eso, que nos podamos comunicar y que nos podamos entender, porque realmente una lengua se pierde o una lengua se convierte en otra, que eso podría pasar. Así como el latín se empezó, incluso así lo decimos, el latín vulgar, se volvió español, se volvió italiano, pues podría pasar que el español cambie y ya se haga mexicano, chileno y ya no nos entendamos. Esa parte es interesante. Una vez estando de viaje en Argentina, un cuate se me acercó y no entendí qué me dijo. Me dio una frase completa que no entendí qué era.
Y el cuate que me estaba haciendo de guía de turistas, que era argentino, pero que sabía que yo no lo era, Sí. dijo, te está pidiendo un cigarro. Te está diciendo, por favor, ¿tendrás un cigarro que me regales? Algo así, ¿no? Sí. Pero yo no entendí nada. Y luego también me pasó que fui a un puesto y yo quería una playera y yo había oído que no les decían playeras, que le decían diferente. Sí. Yo pedí una ramera. Y era remera. Remera con él. Por poquito. Fue poquito el error, ¿no? Sí. Pero bueno, es que me volteé a ver la persona y me dice, se llama remera. No, ramera. Ay, perdón. O sea, yo por hacerme muy argentino. ¿Hasta qué punto sí está y no sé si sea riesgo, pero hasta qué punto sí es posible que acabemos dividiendo el español en muchos, en idiomas diferentes, así como pasó con el latín? ¿Y es bueno, es malo o es indiferente? Simplemente es evolución. Es una transición, básicamente, y mucho ha sido dependiendo del oído, en cuestión de que aprendemos fonéticamente. Y cuando hacemos fonéticamente, muchas veces lo utilizamos mal o utilizamos en un contexto que no es el correcto. Entonces, al utilizar un texto o un término que no es el apropiado para una zona o para un contexto gramatical, es en donde podemos caer en lo que son los errores. Pues como aquí en Guadalajara que decimos ocupo en vez de necesito. Exacto. Y en otros lugares no dicen ocupo. O simplemente los cambios de horario en la forma en que qué hora es en otros lugares. Sí, faltan 15 a la 1, es un cuarto más. Que la 1 menos 15, ¿no? Exactamente. Ese tipo de cosas. O eres un gilipollas. Ándale. No nos dice nada, ¿no? Porque yo no sé, bueno, ¿tú crees que es una evolución natural? ¿Va a pasar? ¿Puede ser que no pase? ¿Tú qué opinas? Yo sí tendría esa posición de puede ser que no pase, puede ser que pase y va a pasar. Porque finalmente, por más que nosotros nos empeñemos en querer como ceñirnos a las reglas y seguir cierta normativa, la gente va a seguir hablando. Y la gente va a seguir diciendo cupo. Y la gente va a seguir entendiendo que ocupo también tiene el significado de necesitar. Y muchas veces, y creo que también querías llegar a ese punto, en las normas como tal, diccionarios, etcétera, vamos a encontrar que puede que no haya algo que sí decimos, pero eventualmente lo habrá, porque finalmente los diccionarios lo que hacen es describir. Sí, lo van no van a, ¿no? como decirte que sí, que no. En México y Centroamérica se utiliza para tal cosa, ¿no? Porque a mí se me hace, bueno, hay un factor aquí geopolítico y económico interesante con el idioma, ¿no? Según yo, somos el segundo idioma materno más hablado del planeta. Sí, algo así. Eso se me hace muy interesante. Y somos 22 países y 600 millones de hablantes, lo cual nos da una sinergia cultural, económica, política, en muchos sentidos. Si permitiéramos que de plano fuera ininteligible, perderíamos eso. ¿Vale la pena tratar de que no se pierda el que sea inteligible entre los hispanos el español? ¿O Pues yo creo que en tantos años que ha existido el español como español, pues no se ha perdido. Y nadie ha hecho nada especial por restringir a la gente. Y la gente, como yo pienso en gente no escolarizada o gente que no está relacionada a lo académico, que es como finalmente de donde podemos decir que hay cosas vulgares o que hay cosas fuera de la norma. Esa gente ha seguido hablando y ha seguido hablando lo que consideramos español. Entonces, así como a lo que yo visualizo, no creo que se haya perdido, no creo que tengamos por qué asustarnos. El español sigue ahí, seguirá ahí. Y seguirá. Hay mucha gente que lo habla y que finalmente esa es una discusión como bien científica, el qué tanto es un dialecto, o sea, una forma específica de hablar, y qué tanto ya va a ser una nueva lengua. Eso pues habrá parámetros científicos que lo midan y que lo consideren, pero al final de cuentas creo que sigue estando el español después de muchísimos años, entonces no tenemos por qué preocuparnos. ¿Y tú qué piensas? ¿Tampoco? ¿Coincides? No, aquí lo que considero es que cada sección o cada población tiene una forma específica de hablar. Si hablamos del español con tantos países y tantas formas de hablar, a fuerza necesitamos tener una regla o una norma que nos diga políticamente cómo debe de ser, sobre todo para los documentos oficiales. Porque si nosotros utilizamos diferentes tipos o diferentes contextos en relación con una lengua oficial, nos vamos a hacer líos precisamente por el cambio de significados que tenemos. Es precisamente que nace la política y nace una forma específica de hablar para que todos los países
o todos los hablantes de una misma lengua puedan tener O un sea, punto hablar en como común. del idioma cotidiano y el idioma, por ejemplo, para documentos o para leyes y eso. ¿Podría ser? Pues esa parte sí tiene como esa normativa, pero también yo creo que sigue cambiando porque hay normativas, y yo lo pienso mucho, ni siquiera como a nivel países, hay normativas de empresa a empresa en donde van a usar términos que se supone están como estandarizados, pero a veces cambian de empresa a empresa, así de chiquito. Entonces, a pesar de que sí se ha hecho un esfuerzo por hacer como un español neutro o como el que se va a usar en consenso de todos, dentro de esa normativa también hay como diferencias. Entonces, al final creo que se crea otro dialecto en lo que le llamamos formal, pero de alguna manera u otra sigue siendo como español a pesar de que son Porque mini lo que sí es variantes. cierto es que, por ejemplo, si tú platicas con gente de otro país, pero usas un español más, o sea, sin tanto modismo, pues sí nos entendemos básicamente bien. O sea, no Sí. importa si eres de Colombia o de Argentina o de español incluso, ¿no? Tengo una tía que dice que nosotros ya no hablamos español, que hablamos mexicano. Y que ella cuando fue a España, ella no entendía lo que decían. ¿Coinciden con ella? Pues sí, porque incluso hasta cuando hablamos de dialectos, que son esas variantes, pues yo diría de que yo hablo mexicano, porque ese es mi dialecto. Y dentro del mexicano yo hablaría una mezcla por mis papás de Ciudad de México, Guadalajara, yo soy de Aguascalientes, entonces yo hablo como aguascalientense, jalisciense de Ciudad de México, chilanga un poquito. Tengo cosas que justo cuando... ¿Y te entienden? Y a veces O sea, te digo juntan, cosas que te sacan de juntan y onda. ocupas las dos cosas. Sí, a veces saco cosas que sacan de onda como chasca. Eso siempre que chasca. lo digo es cuando la gente dice, ay, es de Aguascalientes. Esta no es de aquí. Sí, entonces siempre va a haber como puntos en donde no, pero pues sí, Pero hay básicamente ese te entendimiento. entiendes. La RAE tiene que ver con que, bueno, tengo una duda. En Brasil cambiaron la gramática de su portugués. Sí. Y ya es diferente la gramática del portugués de Brasil con la de Portugal, ¿no? La de Portugal, no estoy muy seguro, pero creo que es la misma de Angola y de Mozambique y de Timor Oriental, que son los otros países lusófonos. ¿Hasta qué punto? Bueno, creo que sigue siendo inteligible el portugués de Brasil con el portugués de Portugal, a pesar de los cambios gramáticos. Nosotros tenemos gramática diferente de Argentina a nosotros y sin embargo nos seguimos entendiendo. Entonces no es básicamente eso, o sea, es reconocer cómo lo dicen otras partes y que ahorita con la tecnología pues sabemos que nosotros decimos elote en vasito, pero ya le dicen esquite, ya le dicen chasca y pues todos sabemos que es lo mismo, ¿no? O lo que le pasó a un cuate que llegó y en el mercado le dijo a la señora, ¿en cuánto me da la panocha? Y la señora, bueno, el esposo volteó muy enojado y le dijo, ¿qué dijiste? Y el otro, ¿en cuánto me da la panocha? Y señaló lo que había en el puesto. Y era piloncillo. Sí. Y ella le dijo, se llama piloncillo. Y no le decir panocha aquí, ¿no? Porque el señor sí estaba enojado, pues. Claro. Obviamente, pues ni modo que el chavito en el mercado le estuviera diciendo no. lo que todos los demás pensaron. Pero yo creo que no deja de ser anecdótico, ¿no? O sí puede causar realmente un problema de comunicación. Yo creo que no deja de ser anecdótico, porque finalmente está esa parte de sí tener la apertura a explicarle a las personas, y justo dentro de lo que a mí me ha gustado desarrollarme, que es enseñanza de lenguas extranjeras, yo, por ejemplo, le veo mucho valor a enseñar pues las palabras que consideramos groseras, a enseñar incluso como cosas como el albur, que digo, yo no soy una experta, pero sí darles a entender de que pues por ahí te pueden sonsacar, por ahí te pueden sacar la risilla, el chiste, a costa tuya, y pues mejor que lo entiendas. Sí, claro. Aparte, los mexicanos somos especialistas en albur. No sé, ¿en otros países suele el albur? Sí. ¿Saben? ¿Sí? Bueno, tanto como el albur sí. No, pero sí el doble sentido o el equívoco. Y la otra es, ¿hasta qué punto es doble sentido y hasta qué punto ya no es doble sentido? Porque hay algunas cosas que dicen que eso ya no es doble sentido. Eso, ¿cuál doble sentido si es tal cual? Como ahorita lo que dijiste, usas la lengua para otras cosas.
Ujú. Ahí hay un doble sentido Sí, Se puede que se puede interpretar de dos maneras, De dos maneras. inequívocamente, o sea, sin decir nada evidente, pues, ¿no? Pues ya lo dices literalmente como decíamos las letras de reggaetón, El reggaetón. ¿no? ¿Lo digo? No, no lo voy a decir. Pero todos hemos oído letras de reggaetón que Sí. a más de uno ruborizan, ¿no? Y ahí ya no hay doble sentido, ¿no? No, no. ya es explícito. Es explícito. Y creo que se ha hecho una tendencia como a ser más explícito. Hay por ahí como quienes, incluso esa es como su carta de presentación. Soy muy explícito, entonces generan la curiosidad, el chistecito, pero no sé, creo que eso es como otro tema también que va mucho a lo social. Del que ya esas cosas dejaron de ser tabú y no como conceptos o como palabras, sino como cosas. O Que como ya la gente novedad, quiere ¿no? platicar. En cierta manera, de que llego y trato de hacer la atención por Ujú. medio de Decir palabras a lo mejor Altisonantes para nosotros. o diferentes a la norma para poder llamar la atención. Es- Entonces, hay mucha gente que para tratar de entrar en ese círculo baja a veces su nivel, aunque se resista, para poder participar dentro de ese contexto. Bueno, o sea, para que me junten en el grupo, ¿no? Para ser amigos. ujú. Exacto. Para checar. Para que no me Sí. pongan una X. ¿no? Para que Y nada, para que no me vayan a excluir. Ajá, Exacto. exacto. Ok. Bajo. Porque también, ahora lo que decías de más social, o sea, lo que yo considero más vulgar en las letras, yo sé que son lingüistas, pero tu papá es sociólogo. Sí. Vamos a usar a tu papá. Pero llámale rápido. Ahora. Oye, papá, ¿eso tiene impacto? O sea, ¿tiene impacto en la sociedad? Que el que seamos más explícitos y digamos las cosas más crudas o es irrelevante? Yo diría que el que digamos las cosas más explícitas es más bien un resultado de algo que está pasando. No, al Ahí como contrario. que no tengo idea qué, habría que investigarlo, pero yo siento que algo está pasando en la sociedad, que ahora somos más explícitos, que ahora se vale decir muchas cosas, que ahora platicar de cosas sexuales con tu mamá es más aceptado, que ahora las mamás no se espantan. Yo he platicado de repente con mi abuelita de ciertas como letras de canciones o cosas que veo en internet y que ella misma me dice, no, pues yo no me espanto, tú platícame. Y que hay veces en que yo misma me freno y digo, ay, no, abuelita, ya te estoy platicando algo que no. La que me espanto soy yo, ¿no? Sí, de que Sí, ¿no? de repente me saca cosas que sí digo, ay, no, abuelita, ¿cómo dices eso? La espantada no es la abuela, sino la nieta, ¿no? Sí, entonces como que siento que eso a mí me parece como un resultado de algo, más que la causa. Entonces, el hecho de que sí haya lo que los grandes consideramos más vulgarización del idioma es resultado de algo social que está pasando y que eso sería lo que se ameritaría investigar, porque lo que estamos viendo es el fruto y no la raíz. Sí. del asunto. Exacto. No es tanto que la lengua vaya a ser la que haga que la gente se vuelva más vulgar, ¿no? Ujú. Ahora, también que ahí ya es arte, pero dicen que el arte ayuda a elevar el espíritu. Ujú. ¿Sí? Entonces, la música es un arte y las canciones son un arte. Si esas letras no están elevando el espíritu, no están yendo en contra de esa, de elevar a las personas y bajarlas. Aquí la cuestión se relaciona con la realidad, porque cuando tú hablas, realmente primero hiciste un proceso del conocimiento del lenguaje y ya es una expresión exterior lo que estás Ujú. haciendo en la relación con la música. Entonces es lo que llevas adentro. Pero ese que llevas adentro está moldeando en cierta manera también la realidad. Y ahí es en donde sí podemos decir que es un círculo vicioso. Ajá, exacto. En donde nosotros generamos el proceso o generamos el producto y también lo consumimos. Entonces vamos moldeando realidades, pero lo estamos moldeando a una realidad cada vez más abierta, sin límites, sin Tabús, sin tabús, tapujos, sin nada. Entonces, en un camino hay quien dice que vamos progresando en ese sentido, de que vamos abriéndonos, pero en otro sentido, pues nos vamos limitando, en el sentido de que estamos reduciendo el aprendizaje del vocabulario y también estamos reduciendo el concepto de nuestra realidad. ¿Tú qué opinas? Creo que también tiene que ver con cómo hay difusión, porque quizá para nosotros pueda parecer que se está yendo como muy vulgar, pero tal vez es porque hay mucha difusión de ciertas cosas que ven o consumen o expresan ciertas partes de la sociedad que al fin y al cabo tal vez antes no era tan evidente, pero es una parte grande de la sociedad en donde no hay tanta, podemos decir, cultura, no hay arte más complicado, etcétera. No hay como todo esto que hablamos que nos puede enriquecer.
Entonces eso se consume y eso es lo que va generando números. Se generan números que hace que se difunda a más personas y ya cuando llega a ciertos puntos de la sociedad dicen como, no, espérate, es que hay otra parte. Y a mí lo que me parecería importante, más que enfocarnos tanto en el lenguaje, sino en todo el producto, podría ser justo tratar de dar más difusión a cosas que nos están Más elaboradas. enriqueciendo, que nos están haciendo entrar en conversación diferente, en cosas como esta que estamos hablando de opiniones diferentes y lo discutimos y llegamos a ideas interesantes. Intercambiar. A mí me llamó mucho la atención que una vez dijeron, Juan Gabriel, nos dejaste solos. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque en cierta manera en la cuestión de la música que mencionabas, pues estaba como que protegiendo la identidad nacional. Pero a la falta de él y a la difusión hemos permitido que música extranjera llegue y cambie nuestra percepción de lo que era, pues ahora sí que nuestra realidad. Y fue cuando entraron, pues precisamente el reggaetón y todo esto. Fíjate, es interesante porque pues, tenemos a Peso Pluma. Sí. Y es de aquí de Guadalajara. Y tiene que ver con algo como muy arraigado a la cultura mexicana, Sí. ¿no? Que son los corridos. Yo creo que en lo que dijiste, por ejemplo, aquí nosotros en la televisora tuvimos una vez un programa con, no me acuerdo del cantante, pero Facundo Cabral. Ajá. Y el rating estuvo no me acuerdo, pero tuvimos una X cantidad de rating. Sí. Y a los 8 días tuvimos a la banda Agua de la Llave. Tuvimos 5 veces más rating con Agua de la Llave. Sí. Entonces, muchas veces cuando a mí me toca ir a dar pláticas por algo de los medios y la televisión y todo este rollo, me reclaman, sobre todo los estudiantes universitarios, Sí. me dicen, es que ¿por qué en la tele hay puras cosas vulgares y que nos manipulan, etcétera, etcétera? Pero es que la tele es un reflejo de la realidad. O sea, De lo que es. porque la gente, o sea, nosotros ponemos lo que la gente quiere. Si la gente quisiera ver el Cirque du Soleil, ponemos Cirque du Soleil. O sea, a nosotros como empresa lo que queremos es poner cosas que la gente vea, que le guste verlas. Y si no les gusta verlas, pues no las ponemos. Ahí hay otros canales de televisión. Pero hay otros canales de televisión que tienen otro tipo de contenidos y pues la gente ahí está Sí. y demás no lo consumen. ¿Por qué? Porque buscan esto. Entonces me hace súper interesante ese círculo, pues no quisiera decir vicioso, pero de alguna manera, ¿no? Sí, hay como una relación cíclica porque pues es como lo que se ve y lo que se expresa que va teniendo una reacción. Y que finalmente a mí no me llega a aterrizar el hecho de que pueda cambiar nuestra manera de pensar, pero sí como que haya reacciones y que eso vaya a generar pues cambios o no, o resistencia. Entonces va a haber reacciones y va a hacerse como ese ciclo que finalmente creo que es un ciclo que se ha repetido, porque esta parte de observar a los jóvenes como es que están usando menos palabras, es que están siendo más vulgares, ha existido toda la vida. Sí. Toda la vida desde que empezamos a hablar y también tiene que ver con la naturaleza de los jóvenes que son pues... Sí, rebeldes, rebeldes, quieren llevarla contra los adultos. Exacto, entonces como que eso... parte de ser joven, ¿no? También tiene estar que ver. en contra. Pero lo que sí me parece interesante es eso que dices. O sea, por ejemplo, si en X lugar hay ópera y hay conciertos y está vacío o medio llenan, y aparte no es caro. Y en otro lugar se va a presentar una banda, no es barato y está atascado. Entonces, esos porcentajes son los que yo me pongo a pensar, no sé, y se me da muy interesante, no tengo los datos, si así es en otros países más, con otros niveles educativos, ¿no? Por ejemplo, así pasa en Austria. O si pasa en Australia, o si pasa, no sé, en otros países de que se llene lo que no es tan sofisticado artísticamente hablando. Porque realmente eso tiene. O sea, Juan Gabriel, a mí me gusta mucho Juan Gabriel, pero eran cosas muy sencillas, con música muy sencilla, muy pegajosa, ¿no? Escuchabas un Armando Manzanero y, o sea, Armando Manzanero era un poeta, pues. ¿no? Y desde la construcción de sus letras, la métrica, la rima, todo. En cambio, esa Juan Gabriel, pues no tenía esa
Es a nivel de composición, para no ponerle composición. no tienes como esa destreza, ¿no? Aquí viendo a Jorge Negrete Mm, y a Pedro Infante, eran públicos totalmente distintos, a pesar de que los dos eran pueblo, pues nacidos del pueblo y vistos por todo el pueblo con las películas, pues la forma de las canciones, la forma de de expresarse, comportarse de y de comportarse. expresarse, se notaba más la educación musical en Jorge Negrete que en Pedro Infante. Y el público estaba Sí, como dividido, ¿no? dividido entre los dos. Entonces, entre los dos, ahí tenemos un buen ejemplo entre el estudiado y el Y el no Ajá. tan estudiado, por decirlo de alguna manera. Yo creo que a mí se me hace bien interesante, no sé ustedes, Sí. pero podemos, los viejitos podemos estar tranquilos. Sí. Es un proceso normal, es cíclico, son maneras nuevas de expresarse. Hay que checar el respeto también para la gente que se pueda sentir ofendida, que eso yo creo que sí es importante, ¿no? O sea, Sí, si es como tú con tu abuelita, ¿no? sí, sí, O sí. sea, ella no se asusta, pero pues no, como que tampoco es para tanto, Claro, ¿no? y hay cosas que yo incluso platico con ella y que le digo, yo utilizo ciertas palabras contigo porque hay confianza, que con otra persona de mi familia tal vez no somos tan cercanos, pues yo vivo con mi abuela, entonces convivimos todos los días y empieza a generarse más confianza, pero que con otros familiares que sé que tienen una visión más conservadora, que sé que, incluso con amigos, tengo amigos que me dicen, yo no digo groserías, y yo cuando estoy con ellos limito mi uso de groserías porque sé que a ellos no les, es algo que les desagrada. Fíjate que a mí me pasa mucho que yo me switcho. O Ujú. sea, si estoy con amigos, incluso hasta con algunos alumnos que ya me llevo más, a lo mejor sí digo malas palabras. Pero estoy en familia, ni me nace, ni me siento cómodo diciéndolas, ni nada. Y es automático. O sea, no. Claro. Y yo ahora noto también que mucha gente no sabe expresarse sin esas palabras también. Como que no saben decir pereza. Ujú. ¿No? O sea, es hueva. ¿No? Sí, sí, Ajá. sí. Y así, o sea, como que quieren decir las cosas y no encuentran palabras de otra manera de decirlo para alguien que no tiene la confianza de decirlo. Y ahí es donde también, bueno, aunque hablen de cierta manera, pues hay que tratar de tener un vocabulario amplio, independientemente de que tú en tu vida cotidiana pues hables como a ti se te da la gana, porque es parte de, ¿no? Sí. Con la gente con la que tú te sientas cómodo y ya. Y sí hay que distinguir, ¿no? O sea, así como tú dices, hay con quien sí, hay con quien no. Entonces, Pues es lo que mencionábamos hace rato en relación con el respeto, porque unos años atrás buscábamos palabras que no ofendieran, pero que tuvieran o sea, el mismo el mismo sentido. significado, ¿no? A toda máquina, Ujú. a producto de gallina y cosas por el estilo que ya sabíamos lo que significaba, pero que teníamos un respeto por el que nos estaba Como no alrededor, fumar ¿no? en tu casa, ¿no? Oyendo. Ajá. Ujú. En su momento que los chavos no fuman en su casa y todo el mundo sabía que Sí, fumaban porque llevaban apestando cigarro, pero en su casa no fumaban. Ujú. Algo exacto. así. Espero se hayan divertido, que le hayan pasado bien. No sé, que aprendieron algo una de otra. Sí. Perfectamente, sí, estuvimos platicando bastante y llegamos a la conclusión de que hay que vestir el lenguaje. Sí, porque yo creo que parte de lo que yo pretendo en esta sesión es establecer puentes, si no para empatizar y llegar a una conclusión, pero sí puentes de entendimiento entre las generaciones, ¿no? Sí. Desde todas las perspectivas, de lo que sea, pero puentes de entendimiento. Yo lo veo así por esto, yo lo veo así por esto, y pues bueno, Sí, está las cosas bien. nos separan, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Acuérdense que es un podcast de lunes a viernes, temas diferentes, salud, rock, bueno, un montón de cosas bien interesantes que espero que les gusten y que nos busquen en las redes y también nos vean en Canal 4 todos los días a las 5 de la tarde. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias por la invitación. Gracias.